Bien, si vieron el video anterior, el de módulo o valor absoluto, les había dicho que gracias al módulo y a algunos tipos de módulo o valor absoluto, podíamos definir otra cosa. ¿Qué son qué? Luego aparece en pantalla. Los números opuestos, ¿sí? La definición de número opuesto sale por los ejemplos que habíamos visto en el video anterior, ¿no? O sea, nosotros teníamos el módulo de -2 y el módulo de 2, que esto nos daba 2, y esto también nos daba 2. El módulo de, teníamos -15, era 15, pero el módulo de 15 también era 15. Entonces, ¿qué es lo que nace de esto? Una nueva definición, que son los números opuestos. ¿Y cómo se define un número opuesto con el otro? Bueno, vamos a definirlo. Definición. Un número. Podemos pensar un número entero. Vamos de vuelta. Dos números enteros. Dos números enteros son opuestos si tienen el mismo módulo. O sea, dos números van a ser opuestos cuando poseen el mismo módulo o valor absoluto. ¿Sí? O sea, si tienen la misma distancia respecto del cero. ¿Estamos? Y nuestros ejemplos, ¿quiénes pueden ser? Bueno, nuestros ejemplos, el 2, ¿sí? El 2 y -2 son opuestos. ¿Quién más? El -15 y el 15 son opuestos también. Ahora, por ejemplo, -75, ¿con quién va a ser opuesto? Y con 75, ¿sí? Son opuestos también. Pero, por ejemplo, 4 y -2 no son opuestos. No son opuestos. ¿Por qué no son opuestos, profe? Porque no tienen el mismo módulo, ¿sí? No tienen la misma distancia con respecto al cero. Ahora, yo quiero decir, ¿por qué se le dicen opuestos? Bueno, lo podemos pensar de dos formas, el por qué se le puede decir opuestos. La primera, la cual yo siento que es la definición formal, ¿no? De por qué se les ocurrió poner 2 y -2. La verdad que esto es un invento, no sé si es cierto o no. Es la siguiente. Voy a poner al 0 y voy a poner al 1 y al 2. Y acá voy a poner al -2, ¿sí? De este lado y al 2 del otro. Y vamos a calcular los módulos, ¿sí? Miren esto. Del 0 al 2 hay 1, hay 2, miren la flecha, ¿sí? Partí del 0 y fui hasta el 2. Parto del 0, ¿sí? Parto del 0 y me voy al -2, ¿no? O sea, con esto que estamos diciendo, que poseen el mismo módulo, que poseen el mismo módulo. Pero quiero que miren un poco más allá. Para ir del 0 al 2, ¿para dónde fui? Fui para la derecha. Pero para el 0 al -2, fui para la izquierda. O sea, fuimos en sentidos opuestos. Y es por eso que pienso yo que les han dicho números opuestos. O sea, los han definido como números opuestos. Porque es como el camino contrario. ¿Está? Ahora, para entenderlo de una manera más sencilla y por ahí no tan matemática, es dos números son opuestos, sí. Estamos hablando del mismo número con el signo contrario. ¿Está? Eso también puede ser una definición.
Más adelante vamos a definirlos de otra manera, un poquito más sutil, porque cuando uno empieza a operar a los números opuestos, se va a encontrar con algo también, como que se cumple un patrón. ¿Está? Recuerden que en matemática, en general, los matemáticos buscamos patrones. ¿Sí? Buscamos algo que siempre se repita. ¿No ven? Acá, ¿qué pasaba? Hay algo que se repetía. ¿Qué cosa se repetía acá? Que si yo agarraba el módulo de un número y le calculaba el módulo de uno negativo, me daban lo mismo. Y así sucesivamente con todos. Eso es un patrón. Y ahí se define. ¿Sí? Eso hacen siempre los matemáticos y es lo que vamos a hacer de acá hasta que termine el año. Está ver patrones. Por eso siempre digo, activen el tercer ojo. ¿Sí? Actívenlo. Bueno, entonces ¿entienden lo que son los números opuestos? Sí, ¿no? Bien. Esta es una de las definiciones. La siguiente definición que voy a hacer es consecutivo. Consecutivo o siguiente. No voy a poner de números enteros, porque ya sabemos que estamos hablando de números enteros, ¿sí? Estoy poniendo consecutivo o siguiente de un número entero. El consecutivo siguiente de un número entero es aquel que está a la derecha de dicho número, ¿sí? Y esa va a ser la definición, así sencillito, ¿sí? Definición. Definición. El siguiente o consecutivo de un número, el siguiente de un número entero, es aquel que se encuentra a la derecha. ¿Sí? El siguiente de un número entero es aquel que se encuentra a la derecha. ¿Sí? Vamos a un ejemplo. La palabra igual, o sea, la definición, ¿sí? O sea, consecutivo siguiente, más o menos uno ya se va a dar cuenta de lo que estamos hablando. ¿Sí? Consecutivo es algo que está delante mío, pero no el que está allá, no, allá. Por ejemplo, si yo hago una cola en chino, no es el que está enfrente de la caja, sino el que está enfrente mío. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una recta numérica y voy a agarrar dos números. ¿Sí? Voy a poner, por ejemplo, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Del otro lado voy a poner los negativos, o sea, el -1, el -2, el -3. ¿Sí? Y voy a agarrar, por ejemplo, o sea, voy a comparar dos números. En este caso, voy a comparar al 2 y lo que quiero decir es, ¿cuál es el consecutivo de 2? O sea, ¿cuál es el consecutivo o el siguiente de 2? Y bueno, para responder eso voy a la definición. El siguiente de un número entero es aquel que se encuentra a la derecha. Entonces, ¿quién está a la derecha del 2? Y el 3. Entonces, ¿qué es lo que digo? Que el 3 es el consecutivo de 2. ¿Sí? El 3 es el consecutivo de 2. Entonces, eso lo podemos poner como ejemplo, ¿no? Ejemplos. Vamos a poner así. El 3 es el consecutivo o el siguiente. Bueno, consecutivo siguiente es lo mismo, ¿no? O sea, es el consecutivo de 2. ¿Sí? El consecutivo de -1. ¿Quién es el consecutivo de -1? Bueno, parate en -1. Me paro en -1. Fíjate, ¿quién está a la derecha del -1? Y el 0. Entonces, el consecutivo, el -1, perdón, el 0, es el consecutivo
de menos 1. ¿Sí? El 0 es el consecutivo de menos 1. ¿Estamos? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, con esto se define así el consecutivo siguiente. Lo mejor siempre es visualizarlo en la recta numérica, estos números, para poder responder de una manera más simple, ¿sí? Pero también se puede pensar de otras formas, ¿está? Como por ejemplo que le sumamos 1, ¿no? Voy sumándole 1 y encuentro el consecutivo, ¿está? Bueno, con esto definimos consecutivo siguiente. Y una última definición que voy a hacer, y es la última definición, es anterior de un número entero. De un número entero. ¿Está? El anterior de un número entero. Ahora, yo les pregunto, consecutivo y anterior, ¿no son cosas contrarias? ¿No son cosas opuestas? Sí, ¿no? O sea, o yo tengo a alguien que me sigue o tengo a alguien atrás mío, ¿está? Entonces, ¿cuál es? ¿Cómo se calcula o cómo se encuentra el anterior de un número? Bueno, primero vamos a definirlo. Definición. Lo habíamos definido anteriormente como el anterior. El anterior de un número entero. De un número entero. Es aquel que se encuentra si el consecutivo se encontraba a la derecha, el anterior a dónde se va a encontrar, y se encuentra a la izquierda. ¿Está? O sea, el anterior de un número entero es aquel que está a la izquierda de nuestro número. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a marcar esto en la recta numérica. Voy a agarrar algunos numeritos. Por ejemplo, voy a poner a propósito así, 0. Tenemos el 1, el 2, el 3, el 4. ¿Sí? Y tenemos el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. ¿Sí? Bueno, el anterior es aquel número que está a la izquierda de algún número entero. Entonces, voy a marcar en rojo, por ejemplo, ¿cuál es el anterior de 3? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me paro en 3 y me fijo qué número tiene a la izquierda. ¿A quién tengo a la izquierda? Y al 2. Por lo tanto, ¿qué es lo que puedo decir? El 3, perdón, el 2 es el anterior de 3. ¿Sí? El 2 es el anterior de 3. Otra cosa que puedo decir, ¿cuál es el anterior de menos 1? ¿Cuál es el anterior de menos 1? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Anda a la recta, marcalo, ¿sí? Y después, fíjate quién está a la izquierda. ¿Y quién está a la izquierda? Y el menos 2. Por lo tanto, el anterior de menos 1 es menos 2. O sea, el menos 2 es el anterior de menos 1. ¿Sí? Y así podemos hacer con todos los números, o sea, marcarlos en la recta y fijarnos. ¿Está? Entonces, con esto empezamos a definir, pero antes de terminar el video voy a hacer un ejemplo, que es un ejemplo que nos va a ayudar para a ver si tenemos bien fijos todas las definiciones. ¿Sí? Bien, ahora supongamos que tengo que completar esta tabla. ¿Qué me dice la tabla? Módulo, ¿sí? Módulo, opuesto, siguiente y anterior. ¿De quién? De los números. ¿Sí? Acá tenemos los números. Tenemos 2, menos 5, menos 14, 102 y menos 115.
Bueno, el módulo es la distancia de ese número al 0, y siempre era el mismo número y positivo, así que eso es 2. El opuesto, y cambiarle el signo, en vez de 2, ¿qué va a ser? Menos 2. El siguiente es el que está a la derecha, en este caso sería el 3. Y el anterior es el que está a la izquierda. En este caso, en la recta numérica está el 1 a la izquierda del 2. ¿Sí? De menos 5, ¿quién es? El módulo. Y 5 es el mismo número, pero positivo. ¿Sí? Pero positivo. ¿El opuesto qué es? El mismo número, pero cambiado de signo. Menos 5, no. 5 en este caso. ¿Sí? Y el siguiente y anterior, acá me voy a frenar un minuto, porque acá empiezan los problemas. ¿Sí? Marquen el menos 5. O si quieren, vamos a marcar bien algunas cosas. Me paro en el 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. ¿Sí? Entonces acá lo que nos va a empezar a molestar es nuestro propio cerebro. ¿Por qué? Porque nos va a dar una mala jugada en esto. Uno dice que el siguiente de menos 5 es menos 6, es como que lo dice automáticamente, ¿está? Es lo que le sale del alma. Pero no, pero no. ¿Sí? El menos 5, el siguiente de menos 5 es menos 4. ¿Pero por qué es menos 4? Porque, ¿quién es el que está a la derecha de menos 5? Y está el menos 4. Según la recta de los números enteros, es el menos 4. Entonces el siguiente es el menos 4, ¿sí? Y el anterior, ¿quién es? Es el que está a la derecha. ¿Y quién está a la derecha del menos 5? Y el menos 6, ¿sí? Entonces, acá es donde nuestro cerebro, tenemos que tener cuidado, ¿sí? Nuestro cerebro tiene que empezar a tener cuidado. ¿Estamos? Por eso siempre digo que el conjunto de números negativos es el mundo del revés, ¿sí? O sea, hay que pensarlo de una manera totalmente distinta, o sea, totalmente al revés, ¿sí? Uno diría menos 6, no, ese es el anterior y el siguiente sería menos 4. ¿Estamos? Bueno, módulo de menos 14, 14. Opuesto, 14. El siguiente de menos 14, menos 13. Ahí hay que tener cuidado. Y el anterior, menos 15. Les recuerdo que una forma sencilla de verlo es hagan la recta numérica. ¿Sí? Hagan la recta. Módulo de 102, 102. El opuesto de 102, menos 102. El siguiente de 102, 103. Acá no habría ningún problema. El anterior de 102 es 101. ¿Sí? Menos 115. Módulo, 115. Opuesto, 115. Ojito acá. El siguiente, ¿quién sería? Menos 100, ¿qué? Menos 114. ¿Sí? Y el anterior sería menos 116. ¿Sí? Menos 116. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende todo lo que acabamos de definir? Son como muchas definiciones de golpe, pero son simples. O sea, no es una definición larga matemática. ¿Está? Hay definiciones de matemática que son mucho más tediosas que estas. ¿Sí? Bueno, espero que se haya entendido todo lo que vimos, todas estas pequeñas introducciones, todas estas definiciones previas que hicimos, las cuales nos van a permitir después definir otras cosas, como las operaciones, ¿sí? Algunas propiedades que se cumplen. ¿Estamos? Así que es súper, súper importante entender bien esta introducción al conjunto de números enteros para después poder entender todo lo que viene después, ¿sí? Ecuaciones, inecuaciones, operaciones combinadas, vienen muchas cosas. ¿Estamos? Entonces, si uno va entendiendo a poquito esto, después se le va a resultar súper fácil. Bueno, chicos, hasta acá el video y nos estamos viendo. Chau, chau.